Bien, le damos gracias a Dios por este tiempo, amén. Estuvimos en Saltillo esta semana, desde el martes nos fuimos al Congreso de Mujeres y pues realmente fue una gran bendición haber estado allá. Yo creo que aunque fueron poquitas de aquí, pero para próximamente y futuro, en un futuro van a ir más, yo lo creo. Amén. Vamos a recibir la palabra y antes de comenzar quiero que cierre sus ojos y le diga al Señor que le dé hoy la sabiduría que Él quiere. Dile: Señor, tú dame esa paz en mi corazón para comprender tu palabra. Dile: Señor, dame tu sabiduría, dame tu entendimiento, pero también dame la voluntad, Señor, para comprender lo que tú quieres que yo haga, Señor. Tu palabra dice que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Y hoy queremos, Señor, decirte gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu bendición. Y exalta tu nombre, Señor, en medio de nosotros. Aquí estamos porque queremos glorificar y exaltar tu santo nombre. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Quiero que sepa que he estado en alguna manera platicando varias cosas con mi esposa y yo creo que esto que vamos a hacer es importante con nuestros hijos. La semana pasada aprendíamos o comprendimos que una de las cosas que usted y yo tenemos que pedirle al Señor es así como dijo Ruth. ¿Se acuerda que dijo Ruth a Noemí? ¿Qué le dijo Ruth a Noemí? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Una de las cosas que yo por eso entender es que Dios nos saca de donde estábamos como extranjeros y nos introduce a un nuevo pueblo. Amén. ¿Nos introduce a dónde? Al pueblo de Dios, a un nuevo pueblo, a una nueva nación. Ahorita lo vamos a ver porque no lo digo yo, lo dice la Escritura. Y algo que yo he comprendido y les dije la semana pasada, que hoy lo íbamos a ver, viene en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Este fue un versículo que yo les prometí de la semana pasada y viene aquí escrito en este versículo donde dice la palabra, por lo cual, léalo junto conmigo, que dice, por lo cual, ¿qué? Alegraos, cielos, y los que moráis, ¿en dónde? En ellos. Entonces dice la palabra que aquí hay gente que mora, ¿en dónde? En los cielos. ¿Y quién de aquí mora en los cielos? Eso es todo. Entonces, cuando usted y yo entendemos que la Escritura me dice que usted y yo estamos morando en los cielos, no es probadita, sino que yo vivo allí. ¿Sí? Si un día lo invito a desayunar, a comer o a cenar a mi casa, ahora sí, a ver. Yo sé que no se va a quedar de ahí en adelante. Yo sé que nomás va a ir, va a tomar una probadita y luego ya nomás ese día va a ir y ya a lo mejor hasta que lo vuelva a invitar. Pero el reino de los cielos no es así. El reino de los cielos es voy y me quedo para siempre. Amén. Y disfruto para siempre. Todo lo que todos los días es para mí una bendición estar ahí en el cielo. Por eso usted y yo vamos no nada más de visita, sino que Dios quiere que yo esté todo el tiempo. ¿Lo creemos? Ahí dice la palabra, alegraos cielos y los que ¿qué? Moran en ellos. Dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene ¿qué? Poco tiempo. ¿Que tiene qué? Poco tiempo. Y la verdad es que tiene poco tiempo. Esto quiero decirle que algo que yo le doy gracias a Dios porque, jóvenes, quiero decirle una cosa. Jóvenes, escúchenme bien los jóvenes que no están casados. Si usted es joven, dele gracias a Dios porque está viviendo una vida en paz. Está viviendo una vida de tranquilidad, de prosperidad, de sanidad. ¿Sabe por qué? Porque sus papás están orando por usted. Amén. Amén. Y si usted está aquí y sabe que sus hijos están viviendo eso, es porque usted está orando por ellos. Yo quiero decirle otra cosa, esposa,
Si tú estás viviendo un tiempo muy diferente, si no estás allí en el hospital, si no estás haciendo las cosas así, de que haya enfermedad, tristeza, sino que sabes que Dios está contigo, es porque tu esposo está orando por ti. Y familia, quiero que sepamos que todos los que estamos aquí, si tú estás viviendo ese momento que le das gracias a Dios, es porque toda la iglesia está orando por ti. Todos los días. Amén. Estamos orando por ti. Y eso a veces se nos olvida. El punto para mí es cómo es entonces vivir en el reino de los cielos. Y quiero que veamos una cosa. A veces estábamos ya para irnos y tuvimos que hacer algunos gastos que no teníamos contemplados. Y realmente cuando ahora nos subimos el martes, le digo a mi esposa, es que no traigo nada en la cartera. Le digo, no traigo nada. A veces traía 100, 200 pesos. Ahora sí no traía ni un peso. Y yo decía, Señor, pues nada me cuesta sacar la tarjeta y pagar crédito. Pero dije, Señor, tú eres mi proveedor. Tú eres mi Señor. Y créame que Dios se glorificó y se exaltó y se magnificó y la pasamos excelente. Como decía mi esposa, aunque no haya vacas en el corral, el Señor nos dio leche. Amén. Y también carne. Entonces, yo puedo entender que cuando nosotros tenemos a veces una situación así, a veces uno quisiera tomar arrebatadamente alguna decisión que tenga. Y yo quiero decirle que Jesús pasó por eso. A mí me impacta mucho como dice la palabra en Lucas capítulo 4, versículo 7. Vamos a leer Lucas capítulo 4, verso 7. Lucas capítulo 4, verso 7. Dice la escritura. Léalo junto conmigo. Bueno, vamos a leer desde el verso 5. Lucas 4, 5. ¿Qué dice la palabra? Léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Le llevó el diablo a Jesús le llevó el diablo ¿a dónde? A un alto monte. ¿Y qué más dice? Le mostró, ¿en cuánto? En un momento, todos los reinos de la tierra. Versículo 6, dijo, y le dijo el diablo, a ti te daré, ¿qué? Toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Y a quien quiero qué? La doy. Pero versículo 7 dice, si tú qué? Postrado me adorares, todos serán tuyos. La verdad es que esto tiene razón la palabra, pero antes de Jesucristo. Tiene la razón la palabra. Mi esposa la semana pasada compartió con usted aquí algo muy importante. Él ya dijo en cuanto a la adoración, en cuanto a los arcángeles que se mencionan en la palabra de Dios, eran tres. Uno era Miguel, el otro era Gabriel y el otro era Luzbel. Y el que cayó, y realmente él fue el que hizo un desorden y se llevó la tercera parte de los ángeles, de sus ángeles. Entonces allí fue donde él se llevó esa parte que era importante, porque él dirigía la alabanza. Había su cuerpo, dice que tamboriles, y realmente él era alguien que tenía la alabanza. Y allí dice que allí fue donde él cae. Y dice mi esposa, ¿quién es ahora el responsable de alabar al Señor? Somos todos nosotros. ¿Estamos aquí? Somos todos nosotros. Y aquí el diablo, cuando él cae, sucede algo que aquí él tiene una legalidad en la palabra. Dice la escritura en Deuteronomio capítulo 28, no lo vamos a leer, pero me habla de la ley de Dios. Y él hablaba de aquel que obedecía y que desobedecía. Realmente en una ocasión yo aquí lo ministré y podíamos entender que la obediencia y la desobediencia es obediencia o rebeldía. Y realmente es como una moneda. Si yo aviento la moneda al aire, cae o cara o cae cruz. Y ahí me decía, entonces lo que veíamos es obediencia o es rebelión. ¿Es obediencia o es rebeldía? Entonces,
cuando yo comprendo esto, ¿qué sucedió en la ley? Dios tenía, si hay obediencia en mi palabra, tendrás todas estas bendiciones. Dice, pero si hay desobediencia o rebelión, tendrás estas maldiciones. Y entonces el pueblo vivía por lo regularmente, no vivía siempre la moneda caía del otro lado. Nunca caía en las bendiciones. Imagínese usted que a veces dice, no, es que yo casi no tengo suerte porque siempre que compro un boleto, todos se sacan una rifa, algo menos yo. Y dicen algunos sí, ¿verdad? Y dice uno, ahora sí me voy a sacar, y nunca saca nada. Bueno, qué bueno, porque Dios lo que dice en su palabra es que el hombre se echa la suerte en su regazo, pero Dios toma la decisión de ello. Quiere decir que Dios quiere que usted dependa, no de eso, sino dependa de quién. ¿Estamos? No ande comprando esas cosas entonces, ¿para qué gastan su dinero? El punto para mí, el pueblo de Israel vivía casi siempre bajo maldición. Dios les había dado una tierra, no la podían sembrar porque de repente pues eran llevados cautivos y de repente no había para comer y se tenían que ir a meter a otros territorios. Pero ¿qué les había dicho Dios? Si tú no me obedeces, aún ni tu tierra va a producir el fruto para darte de comer. Quiere decir que el pueblo de Israel vivía ¿en qué? En maldición. ¿En qué vivía? Allí estaba. Pero ¿qué hacía Dios? ¿Por qué Dios dijo eso? ¿Por qué Dios puso esa ley? Bueno, porque lo que Dios quiere de nosotros es la obediencia. Lo he repetido varias veces y lo voy a repetir. Imagínese a Adán y Eva en el paraíso diciéndole a Adán a Eva, oh, eres la mujer más bella de todas. Pues de cuáles todas, si nomás era ella. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, por eso Dios nos da siempre la opción de elección a mí. Dios me la da libre albedrío para yo elegir. ¿Quieres obedecer o no quieres obedecer? Pero el punto aquí es que el diablo realmente, dice la escritura, que fue creado, porque fue creado por Dios, pero no como diablo. Sin embargo, él se hizo diablo. ¿Estamos aquí? Pero fue creado por Dios antes de ser diablo. Sin embargo, dice, yo creé al destructor. Entonces, ¿quién traía la maldición? ¿Dios o el destructor? El destructor. ¿Estás aquí? El diablo traía ¿qué? Destrucción. ¿Por qué? Porque estaba escrito en la ley. Dios lo había dicho, obedeces, va a haber ángeles que te bendicen. Desobedeces, va a haber demonios que te maldicen. ¿Estamos aquí? Y allí era algo que a Dios también le dolía, porque veía que el pueblo, dentro de las bendiciones que experimentaba el pueblo, salieron de Egipto, estuvieron 40 años en el desierto, no le creyeron a Dios, pero aún así Dios ponía una nube para que no les diera el sol tan fuerte, les mandaba agua de la roca, les llevaba pan, maná y todavía codornices para que comieran carne. Y aparte dice la escritura que sus vestidos nunca envejecieron. Entonces imagínense si no veían la bendición del pueblo de Dios aún estando en el desierto. Sin embargo, ¿sabe una de las cosas que dice la escritura? Es que aún en el desierto, el pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, que fue liberado del ejército de los egipcios y que vivía bajo las bendiciones de Israel, dice la escritura que allí, en su tienda, allí tenían ocultos. ¿Qué cree que tenían ocultos? Sus ídolos. Perdón, todavía me duele. Sus ídolos. Tenía allí sus ídolos. Y allí se postraban ante sus ídolos y los adoraban y les hacían reverencia y les ponían ofrendas. Y al día siguiente se salían y agarraban el maná y mataban la codorniz y disfrutaban del agua, pero en vez de darle gracias a Dios, iban y se ponían allí con sus ídolos y le daban gracias a esos ídolos, aún recibiendo la bendición de Dios. Cualquiera pensaría y diría, ¡ay!
Pero bueno, todos queremos ser obedientes, todos queremos hijos obedientes. El punto es que el diablo, por eso aquí dice, toda potestad me ha sido dada. ¿Qué dice? Versículo 7, así dice, ¿verdad? 7 dice, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y el diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero la doy. Si tú postrado, ¿qué? Me adorares. ¿Y qué le dijo Jesús? Versículo 8. Léalo conmigo. Respondiendo Jesús le dijo, ¿vete de qué? Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Ok, el punto es para mí, ¿cómo dice la escritura entonces Jesús? Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice la palabra que yo no puedo entrar en el reino de Dios ni ver el reino de Dios porque el reino de Dios está entre nosotros pero está oculto. Y entonces digo yo, bueno, ¿y cómo? Entonces tenemos que comprender esta escritura. Si allí dice la escritura que pues tengo que adorar a Dios, pero aquí yo puedo entender que Jesús en cierta manera, él necesitaba ya tener toda la tierra ganada, todo el reino. Y primero allí yo digo, bueno, pues ¿qué le costaba comprar un boleto al diablo? Ya lo hubiera tenido todo. Pero no fue así. Muchos de nosotros a veces estamos queriendo así obtener todo lo que necesitamos, pero no sabemos a cambio de qué me cuesta. ¿Cuánto me cuesta? Y allí es donde yo entiendo, y Jesús sabía que sí necesitaba todo el mundo y todos los reinos, pero no era la manera en la que tenía que hacerlo. El diablo es lo que hace, la ofrece lo más pronto y lo más rápido, pero la factura te la cobra cara. Y entonces él ahí, Jesús dijo, vete delante de mí porque yo entiendo que al único que debo de adorar es a Dios, porque ese es el propósito también de la iglesia, de adorar ¿a quién? A Dios. ¿Está aquí? Ahora fíjese bien lo que dice la palabra. Aquí ya vamos entendiendo entonces por qué Jesús me enseña un camino. Ese camino no iba a ser fácil. ¿Está usted aquí? Como que mi iPad no se abre. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Acompáñeme a Mateo capítulo 28 y vamos a leer el versículo 18. Mateo 28, verso 18. ¿Qué dice la escritura? Mateo 28, versículo 18. Aquí quiero decirle una cosa. Aquí Jesús ya resucitó. Vamos a leer el versículo 16. 28, 16. Léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Pero los 11, el 16. Pero los 11 discípulos, ¿qué dice? Al monte que Jesús les había ordenado. Versículo 17. Cuando le vieron, ¿qué? Pero algunos. Ok. Entonces siempre hay de esos, ¿verdad? Dice el versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo. ¿Qué dijo? Verso 19. Por tanto, a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo. Entonces aquí ya me está diciendo algo. Dice la palabra que Jesús finalmente obtuvo la autoridad. ¿De qué? De todo. ¿Estás aquí? ¿Él tuvo qué? La autoridad. Entonces, quiero que veamos algo. Esto ya lo había predicado yo aquí hace como unos 4 años. Pero es bien importante que ahora usted lo vuelva a retomar y quiero pedirle de favor, ven Humberto, ven Isaac, ¿me apoyas? Y ven Gabriel, tú también. ¿Sale? Pásenle sin miedo. Ya les vamos a poner la escalera a la próxima, ¿sale? Vente aquí. ¿Me ayudan a quitarlo y ponerlo por allá? Sí. Así, bien rápido, así todo. No pasa nada. Sí, no la cerré bien. Bien, ahora déjeme le digo algo aquí. Es muy importante que usted vea que
Dios pone, primero, hasta para allá atrás, Isaac, tantito. Y aquí está Gabriel, no, perdón, está la ley y la maldición. ¿Hecho? Está la ley, ¿qué? Y la maldición. Ven, córrele. Y está usted y yo. Estamos usted y yo. ¿Te portas bien? Bendícelo. No, bendícelo. No, bendícelo. No, ¿traes dinero? ¿Tu cartera? Sí, el simulacro. ¿Trae? Le bendice. Bueno, yo le presto para que le bendiga. Ten, bendícelo más. Bendícelo. ¿Se portó bien? ¿Qué hace Dios? Ok, pero si se portó mal, ¿qué hace el diablo? Dios no lo bendice, pero ¿qué hace el diablo? ¿Qué hace el diablo? Maldice. Entonces, ¿qué hace? No, así somos. ¿Se da cuenta? Así somos. O sea, ya ni le dan chance al diablo de que se lo roba. Quíteselo, Humberto. Quíteselo. No, ahora sí se lo... Así somos. Le damos al diablo a veces cuando nos... Ay, me lo quitó. Sí, es que me porté mal. Entonces, muchas veces así es lo que sucede. ¿Por qué? Porque desobedecemos. Y luego no tenemos nada. Y como no me porto bien, tampoco recibo bendición. El punto es que Jesucristo dice que Él vino y tomó todas las maldiciones de la ley. ¿Amén? ¿Él tomó qué? Todas. A ver, repítame, todas. ¿Hecho? Todas las maldiciones de la ley. Entonces, viene Jesús y se pone aquí enfrente. Y extiende los brazos. Y muere. ¿Cómo se llevó todas las maldiciones Jesús? Porque cuando la Biblia dice maldito todo aquel que es colgado en un madero, el diablo sabía cuál era su papel. Por ley, él tenía la ley. Él dijo, Dios lo permitió, yo tengo la ley. ¿Dios podía cambiar la ley? No. ¿Por qué no podía cambiar la ley? Porque ya lo había dicho y lo que Dios dijo se hace. ¿Estás aquí? Si Dios dijera, voy a cambiar la ley, el diablo le hubiera dicho, miren el Dios que tiene, no tiene palabra. Porque primero dice una cosa y ahora dice otra. Dios no podía cambiar la ley. ¿Está usted aquí? Amén. Sin embargo, Jesús viene y muere. Y el diablo aprovecha y... Ponme eso ahí abajo. Heriberto, tú eso ahí abajo. El diablo aprovecha y trae todas las maldiciones sobre Jesús. Porque dice, maldito, échaselo desde la cabeza. No importa que lo despeines. ¿Alguien tiene más? ¿Otra chaqueta? Échame esa. ¿Esa es la vida? Sí. Échale otra. No, ahí déjala donde te dije. Todavía no. Ahí déjala. En el brazo. Sí. ¿Alguien trae otro picha? ¿Algo? Para echarle maldiciones, más maldiciones a Jesús. Sí, también, échamela también. Ahí está el diablo maldiciendo porque dice que todo. Ay, hombre, qué bueno. Todas maldiciones. ¿Qué llevó Jesús? ¿Qué llevó Jesús? ¿Cuáles? ¿Cuántas? Todas. ¿Sale? Y entonces, como dice Job, que en una ocasión los hijos de Dios y los ángeles de Dios estaban dando vueltas y entre ellos venía el diablo, Dios pide cuentas. Y Dios pide cuentas de vez en cuando. Y ahí estaba el diablo y le dijo al diablo, ¿qué andas haciendo? Entonces el diablo sabe que Dios pide cuentas, porque cuando uno pone una ley revisa si realmente se está efectuando o no se está efectuando. Y entonces el diablo llega, esta es una teoría mía que yo invierto, y vienen los ángeles de Dios, ven, Gabriel, los que bendicen y los que maldicen. Y entonces ya estando aquí, Dios pide cuentas y pues, ¿cuántos has bendecido, Gabriel?
A muchos, se me hace que a pocos, porque yo he visto que nomás no se portan bien. ¿Y tú cómo has estado? No, hombre, el diablo venía. Voy a tomar tantito tu lugar, ¿ok? Venía contento, no, hombre, si vieras lo que hice. ¿Qué hiciste? No, hombre, pues un fulano ahí que decía que bájalos tantito porque no te me vayas a cansar. No, que decía que eso, que el Hijo de Dios. Ok. ¿Y qué pasa? No, ahí por andar de creído. Ok. ¿Y qué hizo mal? Y el diablo la sonrisa así. Y Dios, ¿qué hizo mal? Porque lo pusiste todas las maldiciones. Pues es que el pueblo lo crucificó, lo puso en un madero. Sí, pero ¿qué hizo mal? ¿En qué desobedeció la ley? Y el diablo se rascaba la cabeza. A ver, te estoy preguntando, ¿qué hizo mal? ¿En qué desobedeció la ley? No, pues en nada. ¿Cómo en nada? ¿Y ya murió? Sí, ya se murió. Entonces, ¿qué pasó? No, pues me equivoqué. ¿Te equivocaste? Sí. A ver, ¿traes llaves? Él tenía la legalidad porque tenía toda la potestad. Él tenía las llaves. Y entonces Jesús, él dijo, toda potestad me es dada, pero dice en la palabra, él dice que estuvo 3 días, no en el cielo cuando él murió. Dice, él fue a decirle, ¿qué pasó? Y entonces, todas las maldiciones que llevó Jesús, aquí tengo, igual, no, cuídalo con otra mano. Él le dice al diablo, ya no tienes autoridad. Amén. Ok, ¿estamos bien? El punto es que ahora la Biblia dice que el diablo sigue creyendo que él tiene legalidad. Por eso Juan 10:10 dice la palabra. Juan 10:10 dice la escritura. El ladrón viene para matar, robar y destruir. Porque él cree que todavía, cuando tú y yo, un poquito atrás, ponte ahí con las manos abiertas. No, sí, ahora sí, un poquito. Ahora él cree que recibe a Cristo Jesús en su corazón. ¿Qué vamos a recibir entonces? Ahora tráete las bendiciones. Sí. Es que me traje un ángel que no traía muchas ahorita. ¿Amén? ¿Qué le está dando? Bendiciones. ¿Y si se equivoca? ¿Y si peca? Aquel cree que va a venir, pero ¿sabes quién se pone enfrente? A ver, ve allá a quitarle, a robarle. Ándale. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. Y una factura no se paga. Jesús dice, yo ya pagué. Sí. ¿Está conmigo? Si yo puedo entender ahora en esta palabra, gracias a todos los que me prestaron y a los que me apoyaron aquí. Ponme ahí mi iPad, por favor. No, esa es mía. Luego te regalo otra. También le secas aquí. No, no es cierto, ¿verdad? Quiero que vea algo. Es importante que comprendamos cómo Jesús dijo, toda potestad me es dada. ¿Estamos aquí? Quiero que me ponga atención.
¿Por qué Jesús ahora puede decir toda potestad me es dada? Porque Dios no tuvo que cambiar la ley. Jesús la vino a cumplir. El diablo se equivocó. Y por eso dice la palabra que él mismo sabe que su tiempo está por terminar. Ya está por terminar. Pero él actúa como ladrón. Quiero preguntarle, la semana pasada vimos cuál era la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ser santificados. Ser apartados. ¿De qué? De este mundo. El diablo ya no tiene legalidad contra nosotros. El diablo ya no tiene autoridad con nosotros. Él cree, como fue su papel durante mucho tiempo, él cree que todavía lo puede ser, pero él ya no tiene ninguna legalidad. Él ya no tiene autoridad. Y si yo me equivoco, hay una misericordia de Dios que es la que corrige mi vida, aun cuando yo actúo diciendo que, bueno, pues que al cabo Dios me perdona. Créame, mi hermano, que Dios lo va a perdonar. Pero si algún día usted se siente solo y triste en no es porque Dios no le haya mandado bendiciones, es porque el diablo a usted le dio la oportunidad de que lo siguiera haciendo porque usted no adoró a Dios. Entonces, ¿cómo Jesús no se puso enfrente? No, Jesús se puso enfrente, pero usted le entregó al diablo no autoridad, usted le entregó al diablo la bendición que Dios a usted le había entregado. Jesús se puso enfrente, pero aún así usted dijo: ten, me equivoqué. Ten, diablo, me equivoqué. Y ahí es donde Dios dice: ¿por qué se lo entregas? Es que me equivoqué, Señor, pero te perdoné. Sí, pero lo volví a hacer. Sí, pero es que yo dije en mi palabra, dice: oye, Pedro le pregunta a Jesús: ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Le dijo: hasta 70 veces 7. Pedro dijo: no, hombre, son muchas. Y dice Dios: ¿y a poco yo no te puedo perdonar más de 70 veces 7? Aunque haga lo mismo, aunque siga pecando. Pero ¿qué es lo que pasa en mi vida? Me siento con una culpa de que me equivoqué y que el enemigo antes me robaba y pues ahora me equivoqué, pues mejor se la doy yo. Cuando dice Dios: ¿por qué se la entregaste? Si yo te la di. Entonces no estamos creyendo en el poder del perdón. Tenemos que creer en el poder del perdón. Voy a pedir al del teclado que pase. Si yo puedo entender el poder del perdón se ejemplifica de la siguiente manera. Ahora sí me voy a ir bien rápido. Cada 50 años, fíjese bien, ¿cada qué? 50 años. Cada 50 años Dios restauraba y restituía todas las cosas que el diablo había robado. Quiere decir que si yo me había drogado, mis hijos habían sido vendidos como esclavos, al año del jubileo, a los 50 años, Jesús me restauraba, Dios le restauraba todas las deudas. Si yo le debía a Kevin 20 millones de pesos y llegaba el año del jubileo, Kevin me lo perdonaba por mandato de Dios. Y si él había tomado de mí esclavos, Dios me los entregaba a mis hijos. Imagínense cómo Dios restauraba cada 50 años. ¿Estamos aquí? Ahora quiero que vean una cosa. Dice la Escritura, y esto es algo que siempre hemos entendido y leído y a veces estamos creyendo que así es. Dice la palabra en Salmo capítulo 90, versículo 10, rápidamente. Salmo 90, verso 10. Nos vamos a ir un poquito más rápido. Salmo 90, verso 10. ¿Qué dice la Escritura? Salmo 90, verso 10. Léalo conmigo. ¿Qué dice? ¿Cuántos son? Y si los más robustos, con todo su fortaleza es que molestia y trabajo, porque pronto pasan y nos vamos, volamos.
Pero dice 70 y 80 años. Mi abuela duró 104 años. Mi papá murió de 95. Pero ahí dice la escritura que de 70 a 80 años. Ahora quiero decirle una cosa. Yo había leído aquí en Génesis capítulo, acompáñeme a Génesis capítulo 6 versículo 3. Génesis capítulo 6 verso 3. Dice la escritura, ¿qué dice? Y dijo Jehová, ¿qué? No estaré peleando en mi espíritu con el hombre para siempre. Dice, no contenderá. ¿Por qué? Porque el hombre, si usted lee versículos anteriores, ya el hombre, vamos a leer desde el 1 rápidamente, si me lo ponen el 1, verso 1, dice la escritura, versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres ¿a qué? A multiplicarse sobre la faz de la tierra, dice, y les nacieron hijas, verso 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Luego vamos a hablar de esto. Hoy no, verso 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu ¿con qué? Para siempre, porque ciertamente Él es carne. ¿Qué dijimos que son los deseos de la carne la semana pasada? Adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, orgías, herejías. Y todo eso son los deseos de la carne. Y los deseos de la carne van en contra de los deseos del espíritu. Lo leímos la semana pasada. ¿Qué quiere decir? Que Dios veía, no me lo quite ese versículo, Dios veía que allí el hombre estaba en su carne contendiendo siempre con su espíritu. Dios decía, es que yo lo quiero bendecir, pero no se deja. Todavía Jesús no venía. Por eso tuvo que mandar a Jesucristo, su hijo. Pero tenía una lucha. Ay, ¿cómo le hago con mi hijo? Ay, ¿cómo le hago con mi hijo? ¿Cómo le hago para bendecirlo? Dice, por tanto, sus días serán ¿cuánto? 120 años. Y entonces yo entro en una lucha. Le digo, a ver, Señor, porque dice en Salmos 90, versículo 10, que dice de 70 y 80. Porque aquí son 120. Y entonces el Señor me dice, a ver, pues es que, ¿qué estás pensando? Si yo no miento. Y yo digo, entonces, ¿por qué aquí dice 120? Dice, para mí, estoy hablando de la humanidad. ¿Por qué habla de la humanidad Jesús allí? Dios allí, no es Jesús, porque, bueno, Jesús también. Porque ahí habla de la humanidad. Si para Dios cada año de jubileo son 50 años, Dios tiene unas fechas establecidas. Cuando Jesús vino, Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, vendar a los quebrantados, dar vista a los ciegos, pregonar el año agradable del Señor. ¿Sabes cuál es el año agradable del Señor? El año del jubileo, cada 50 años. Multiplique 50 por 120, ¿cuánto es? 6,000. Y si cada 1000 años es un día para el Señor, ¿cuántos días son? De Génesis a Abraham, de Abraham a Jesucristo, de Jesucristo a nuestros días, 2, 4. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios cuando terminó la tierra? El séptimo día, ¿qué hizo? Descansa. Sí, estamos al final del sexto día. Y el séptimo día, el reposo. Y todo está escrito en la palabra. Usted no comprende muchas cosas, por eso tenemos la escuela de ministerio. Créame que hay cosas que nosotros hemos entendido cómo Dios lleva un orden.
tenía que venir Jesucristo. Tenía que restaurar su gloria, pero Dios no lo podía hacer porque su carne contendía con la del hombre. ¿Qué hace ahora? Él manda a su Espíritu Santo y lo pone en mi corazón. Ahora yo hago algo mal y el Espíritu Santo me redarguye, me contrista. Sé que no lo debo de hacer, sé que ahí estoy mal, lo puedo hacer acá en oculto, pero sé que hay alguien que me está viendo, porque el que me dicta las cosas es el Espíritu Santo. ¿En dónde? En mi corazón. La Biblia dice que tú y yo, 1 de Pedro capítulo 2 verso 9. Antes de esto, para confirmar un poquito, Apocalipsis 1:18. Apocalipsis capítulo 1 versículo 18. ¿Qué dice? El que vivo y estuve, el que vivo y estuve muerto. Porque el versículo 17, yo soy el que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo. ¿Por qué? Por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué más dice? Él tiene toda la autoridad. Ahí lo dice. Ahora, otra cosa. Tengo que cerrar todo. Dice la palabra, lea conmigo. Sí, espérame tantito, antes de 1 de Pedro. Proverbios capítulo 20, verso 21. Tengo que ir cerrando cosas, ¿ok? Como puse aquí la ejemplificación, tenemos que leer esto también. ¿Qué dice? ¿Sabe lo que les pasa a los que andan con la lotería y que se ganan el premio gordo? Ahí andan todos al final. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. ¿Por qué Jesús podía inclinarse al del diablo y tener toda la potestad? Lo podía haber hecho, pero no lo hizo, porque Él conoce también las Escrituras. A veces queremos el camino corto, pero Dios me dice, este es el camino. Obediencia. Yo soy tu justicia. Pero es que me están haciendo algo mal. Yo soy tu justicia. Pero es que aquel me está pegando y me mira cada rato. Sí, pero yo soy tu justicia. Pero es que, Señor, es mejor, más bienaventurado dar que recibir. No, ahí no. Confía en mí. ¿Cómo? ¿Cómo? Otra vez, ¿cómo? Confía en mí. Señor, es que mira, no hay vacas en los corrales. Alégrate, confía en mí. Pero es que, Señor, mira, ya le dieron a él. Confía en mí. Yo te voy a dar mis bienes. Yo soy tu justicia. El diablo va a querer seguir actuando como un ladrón. No te dejes. No te dejes. El diablo roba tu fe para que ya no confíes en Dios. Tú y yo moramos en los cielos y Él quiere que seamos santificados. ¿Lo cree? Por eso el 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice la Escritura. Primera carta de Pedro 2:9. Vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido. ¿Qué es un linaje? Una línea de descendencia. Una línea de descendencia. Este es del linaje de los reyes, porque viene del rey X. Nosotros somos linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdote. Voltea con el que está a tu lado, sea hombre o sea mujer. Dile, eres un sacerdote de Dios. Dile, aunque no lo creas.
Y todavía dice que una nación ¿qué? ¿Qué más dice? ¿Para qué? De aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Así lo creemos? Ahora quiero bajarle un poquito el nivel ahorita. No robar su fe, sino a su entusiasmo. Lea conmigo Proverbios capítulo 6, verso 27. Proverbios capítulo 6, verso 27. Y con esto terminamos. Fíjese bien lo que dice este versículo. Yo no sé si usted sigue teniendo su devocional como habíamos dicho, pero a mí me encanta leer Proverbios. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Aquí me habla de un problema de adulterio, fornicación. Pero mi punto es este. Usted dice la escritura que no puede tomar fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Vivía el pueblo bajo la bendición de Dios, la protección de Dios, bajo la alimentación de Dios, bajo el sustento de Dios, bajo la cobertura de Dios. Vivía en paz. Pero ¿sabe qué hacía? Agarraba fuego y se quemaba. ¿Cómo lo traigo a mis días? Dios nos quiere apartados. Dios me quiere en santidad. ¿Por qué lo digo esto? ¿Por qué digo esto? Imagínense, ¿por qué estamos haciendo una celebración el jueves a las 5 de la tarde para nuestros niños? Ay, ese pastor, ¿cómo se le ocurre? Ese día les van a dar dulces, déselos usted. Se va a vestir de diablo, espérese que sea diablo cuando sea grande, a ver si le gusta. Se ve bien bonito de bruja, espérese que crezca y sea una bruja. Tristemente, aquí en Saltillo van 2 veces que lo escucho. Ay, perdón, en Saltillo y aquí en Tijuana. Hay en escuelas que si vas vestido con un disfraz, puedes presentar. Si no, no presentas. O si vas, te doy un porcentaje. Si no, no presentas. ¿Cómo? ¿Ve por qué tenemos que estar orando por nuestros niños? ¿Ve por qué tenemos que estar orando por nuestros hijos? No juguemos con fuego, porque se va a quemar. Dios ya hizo la obra y le costó, y fue obediente hasta la muerte de cruz. Practicar eso es decirle: ten, enemigo, toma mi bendición. Yo la quería mucho, pero me equivoqué. No, Jesús todavía está con sus brazos abiertos, y cuando el enemigo quiere robar, Él le dice: no puedes, no puedes. Yo ya pagué por su vida, y créanme, usted y yo vivimos en el reino de los cielos. Y si se va a tener que disfrazar, le platicaba ahorita a una persona, una joven, que está viviendo este momento. Estábamos como director en la escuela de la iglesia allá en Saltillo, y la Secretaría de Educación Pública nos exigía que pusiéramos un altar de muertos. Yo dije: no puedo poner eso.
Yo no celebro la muerte, yo celebro la resurrección. La muerte ya fue vencida y está en las llaves del poder de Dios. Y pusimos una mesa con una tumba, una piedra movida, una cruz, todo en luz, Jesucristo resucitó. Y todos llegan y nos dicen, ese es un altar de muertos. Y le digo, pues si así lo veo, qué buena, ¿verdad? Porque estoy celebrando la vida. Y aquí es donde tenemos que pedirle a Dios sabiduría, no oidores, sino hacedores. La Biblia dice que usted y yo somos linaje de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo. Él nos compró. Somos hijos de Dios todos. ¿Lo cree? Póngase de pie entonces. Cerrados sus ojos. En su pensamiento ponga a Jesús en su corazón y dígale gracias por llevar toda maldición. Porque definitivamente Dios nunca cambia. Él no podía cambiar la ley, pero Él la cumplió. Dígale, Señor, yo no quiero verme involucrado. Tú eres mi esposo, dile. Tú eres mi Dios. Yo no voy a estar involucrado con una mujer o con otro hombre que no sea mi esposo o mi esposa. Tú eres mi esposo, tú eres mi esposa, Señor Jesús. Dile, tú eres mi Dios. Dile, no voy a estar involucrado con otro Dios. Dile, Señor, tú eres el único en mi vida. Tú eres más importante que aún mi vida misma, Señor Jesús. Tú eres el único en quien yo he confiado, le he creído. Dile, Jesús, gracias. Gracias por ese amor tan grande, por ese amor que me demostraste en la cruz del Calvario. Dile, Señor, yo sé que me has perdonado. Sé que has borrado todos mis pecados. Sé que llevaste todas mis enfermedades. Sé que llevaste todos mis dolores. Sé que tú llevaste, Señor Jesús, todas nuestras enfermedades. Aún, Señor, tú nos has dado abundancia, Señor. Dile gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. Ahora creo, Señor, que hay gente que podemos vivir en los cielos.